Buenos días, Legal Lovers, ¿cómo van? Para todos los colaboradores, esta es una cápsula informativa en relación a plataformas colaborativas y metodologías de trabajo. Desde Legal Nova partimos de la premisa que cada colaborador maneja su autenticidad a la hora de plasmar su identidad dentro o en el marco de su trabajo. Creo que cada persona tiene la libertad y desde su día a día de hacer las cosas basados en sus propias metodologías. Sin embargo, creo que todos en algún momento hemos enfrentado ciertas problemáticas de cara a la presentación de un documento, a la búsqueda de un correo, a encontrar un archivo puntual o incluso al escribir 70 veces la misma orden en ChatGPT. Un ejemplo ilustrativo es cuando nosotros queremos encontrar una página dentro de las 70 que tenemos abiertas y no podemos encontrarla fácilmente porque tenemos muchos proyectos y muchas tareas que tenemos proyectadas en la página. Como cuña publicitaria que no forma parte de la cápsula informativa, está el, la plataforma que yo utilizo. No es Google, se llama Arc. La recomiendo altamente para las personas que tengan un sistema operativo de Mac, dado que tienen una facilidad para operar y organizar las pestañas de una forma muy genial, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero o sea, si yo quiero ir a trabajar para los archivos que tenía con un cliente, simplemente me dirijo a las carpetas que yo creo en Arc. Puedo crear carpetas, por ejemplo, New Folder, que se va a llamar carpeta, ay, carpeta de prueba. Y en esta carpeta de prueba voy a meter esta pestaña de Legal Nova. Y ya quedó la carpeta de prueba en la pestaña de Legal Nova. Y ya con inteligencia artificial le va a cambiar el nombre por Digital Consulting. Esto ya queda muy al arbitrio de la inteligencia artificial. A veces es súper práctico, otras veces son detalles de fina coquetería que uno tiene con uno mismo. Si yo quiero ir a la carpeta de un cliente, yo ya tengo una carpeta madre de clientes. Por ejemplo, me voy a la carpeta de 3 Homes y acá me dirige directamente a la página donde tengo el cliente. Y si yo quiero cerrarla o pasar, simplemente cierro la pestaña y me dirijo a la carpeta que necesito. Estos son solo consejos para quienes quieran implementar estas lógicas de trabajo dentro de sus metodologías. Ahora sí, empecemos a abordar las problemáticas de una forma mucho más concreta y mucho más concisa. Primera de las problemáticas: a los legal nobles que han durado horas intentando encontrar un documento. Por ejemplo, yo quiero encontrar, no sé, un documento de un cliente y me voy a dirigir al client file y escribo client file en el Drive y efectivamente me van a salir al menos unos 70 u 80 clients files y me van a salir todos estos, y hasta que yo busque por el nombre del cliente y encuentre el archivo puntual, creo que operativamente estaría gastando al menos unos 15 minutos encontrando el archivo correcto o el que no esté duplicado o al menos el más actualizado. Esta misma problemática se ve reflejada cuando yo intento buscar un correo y dentro del correo no sé cuál de las 7 líneas de correos con el cliente sea la que es. Por ejemplo, Juan Pablo Jiménez, uno de los clientes con los que trabajo, van a salir todas estas líneas de correo y yo no sabré cuál es el que tengo la información precisa, dado que son muchas. O de igual forma, si yo necesito encontrar correos pasados, creo que todos conocemos la función de grupos, donde nos dirigimos a la función de grupos y buscamos también dentro de el grupo donde estemos, por ejemplo, Juan Pablo Jiménez o Juan Pablo, más bien, y van a salir 70 correos. ¿Cuál es la solución a esta problemática y cuál es el gadget que les presento? Es la siguiente. Te van a dirigir a los punticos de al lado de su nombre, donde las plataformas de Google siempre la tienen, y se van a dirigir al apartado de Google Research, que es este, Cloud Search. Lo van a abrir y como yo bien ya les dije que yo utilizo Arc, yo lo tengo anclado. Entonces yo simplemente doy clic acá. Cuando yo aperturo Google
Search o Cloud Search, yo simplemente busco el client file que necesito, client file Juan Pablo. Y ya directamente lo que va a hacer Google Search es filtrar dentro de correo electrónico, Drive, los sitios de Google o si hay alguna página, los grupos, las personas o lo que yo o los datos que yo necesito encontrar para encontrar ese archivo de forma específica, ya directamente, o incluso el momento, o si debo buscar todos los archivos de mi propiedad o el tipo y ya me va a encontrar de forma precisa el archivo. Ha pasado mucho que en el marco de una investigación para quienes ejercemos el derecho y buscamos como un documento de carácter probatorio y hay unos 70. Si ustedes necesitan un nombre, incluso pueden buscar como, no sé, dentro del documento y ahí les va a arrojar el documento de forma más precisa. Y esta es una herramienta que yo les sugiero la puedan anclar a su barra de marcadores si utilizan Google o a ARC si tienen un sistema operativo de Mac. Windows también la recibe, pero no tiene tanta familiaridad para generar estos lazos como lo hace con Mac. Ese es el primer gadget que les puedo sugerir, Google Search. Pasemos a el segundo. ¿No les ha pasado que tienen 75 correos recibidos y todos ellos o sea, están sin leer? ¿Cuál es la principal problemática de que tengamos correos sin leer? Si muchos de ellos pueden representar urgentes de un cliente, pues principalmente que se pueden traspapelar documentos, se pueden ir conversaciones, podemos estar dejando obviado un tema que no parece importante por el asunto, pero en realidad sí lo es. Y si ustedes ven en pantalla, yo tengo en esta aplicación, o sea, en Gmail, cero, cero correos abiertos, porque si bien creo que muchos colaboradores ya conocen la función de filtrado que maneja Gmail, muchos no conocen que también pueden enviar directamente a las etiquetas los correos. Les pongo el ejemplo más ilustrativo que tengo yo. Si yo me voy a más y a mis etiquetas, yo tengo una etiqueta llamada Automated, que son todos los correos automatizados, por ejemplo. Y estoy seguro que muchos cuando envían un documento a firmas, les llegan este tipo de correos de Adobe. For example, lease agreement has been sent out for signature to seal space learned. Y esto les va a llegar directamente a la carpeta de recibidos. Y para quienes tengan el Gmail en sus celulares, muy seguramente estarán incluso camino para sus casas, con sus parejas o en otros espacios. Y este correo van a llegar, van a pensar que es importante o simplemente van a decir, no, pues es un correo de trabajo. Habrán personas que no les moleste u otras que prefieren categorizarlos para poderlos encontrar mejor y que incluso no les lleguen a la bandeja de recibidos. Como yo, que tengo mi carpeta de automatizados que me permite encontrar más fácilmente ciertos correos. Si yo ya sé que estoy buscando un documento que se envió a firmas, me voy directamente al apartado de etiquetas y voy, por ejemplo, a la parte de Adobe. O si necesito, por ejemplo, encontrar, no sé, algo referente a PayPal o algo referente a QuickBooks, ya directamente me va a salir todo en la carpeta del documento sin que me llegue directamente a recibidos. Y esto lo hice, ya les explicaré una metodología muy simple para poderlo implementar. En menos de 2 horas, simplemente categorizando cuáles eran los correos que se mandaban de forma automática con un procedimiento que ya les voy a explicar. De igual forma, yo tengo la capacidad de poner las etiquetas que sean importantes, simplemente hago así y ya cuando quiera encontrarlas y es algo y me va a volver a aparecer arriba. Ya les explico cómo se hace las etiquetas. Entonces, pasémonos eh, a, a cómo yo manejo las etiquetas. Y es el tema de, yo normalmente tengo como tres carpetas de etiquetas principales, que son las de clientes, son los clientes como que yo más activamente tengo conversaciones recurrentes porque hay procesos activos. La parte de correspondencia, que son cosas que normalmente requieren de especial atención muchas veces cuando se tratan de incorporaciones en estados, procesos judiciales y que tenemos que estar muy al pendiente de la correspondencia. Y los equipos. Los equipos son, por ejemplo,
los mensajes o las conversaciones que tienen con sus colaboradores que están dentro de una misma área. Por ejemplo, dirección son todos los correos que llegan directamente, sea de Daniel o sea de Fabián. Y aquí van a llegar todo lo que haya sido enviado por Fabián y Daniel y lo va a marcar como destacado directamente. Lo mismo, International Accounting Services, IAS, van a llegar, acá tengo todos los correos filtrados, marco, etcétera, etcétera, etcétera. Y Business, Voice, Compliance, Daniela Daza o International Legal Services, mi equipo directamente, o People de Legal Nova. Y ya directamente uno tiene una categorización mucho más clara y más sencilla. Pero se preguntarán, ¿cómo implementamos estos filtros para que queden con un correo funcional y activo? Vamos a hacerlo con este correo de Estefanía. Por ejemplo, este correo de Estefanía tiene un asunto llamado Official Department of State, es un correo reenviado, es un forward. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el asunto, nos dirigimos a la parte de filtros y ponemos contiene las palabras. Entonces, si yo le doy acá, ya va a aparecer este correo. Por ejemplo, todos los correos automatizados van a tener los mismos asuntos. Cambiará una o dos cosas, pero siempre que ustedes vayan a la función de filtros, van a poner contiene las palabras y también le van a poner, o si quieren ser más precisos, por ejemplo, si es de un cliente, no contiene el client number, y se los empieza a filtrar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? O si en este caso es de Estefanía, o es de la persona que sea, o es de, por ejemplo, Invoice, que es un correo que manda facturas y que nos llega copia directamente. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos a dirigir directamente a la parte crear filtro y van a seguir estos pasos de forma activa, porque no podemos borrar nada, dado que los documentos pueden ser importantes o en el momento en el que el colaborador, no sé, pase directamente a otra área o simplemente ya no tenga acceso a la carpeta, pues otros colaboradores van a poder tener acceso a su correo. Entonces, por favor, no borremos nada y van a ponerlo solo en omitir recibidos, o sea, como omitir de recibidos, es decir, eso lo van a archivar directamente todos los correos que tengan ese asunto. Yo lo puedo marcar como leído si quiero, pero yo nunca lo hago, dado que efectivamente es importante que todos tengamos o sea, como la información clara, esa trazabilidad. Puedo reenviarlo, no sé, si por ejemplo tengo 70 correos que normalmente yo reenvío a una persona, puedo automatizar ese proceso y lo reenvío y agrego la dirección de reenvío a ese tipo de correos, lo puedo eliminar o puedo nunca enviarlo a spam porque sé que este tipo de correos es importante y ya Gmail me los filtraba como spam. Pero lo que yo hago para que me aplique estas etiquetas es omitir archivo, paso número uno, paso número dos, también aplicar el filtro a una conversación que coincida con los criterios, así lo que hace que Gmail pueda categorizar el tipo de conversaciones con ese mismo asunto o que tenga esas mismas palabras. Y la parte más importante es clasificar cómo, perdóname, aplicar una etiqueta. Cuando nosotros le damos clic en estas tres, lo que va a hacer es automatizar Gmail y yo elijo a qué etiqueta quiero que se envíe. Yo quiero entonces que esta se envíe a la parte de automated cambiar, ¿sí? Y simplemente creo el filtro. Una vez haya dado clic en crear filtro, ese tipo de correos lo va a mandar directamente a la carpeta. No lo va a borrar, sino que ya no me va a llegar archivos. ¿Cuáles son los documentos que a mí me llegan personalmente? Todos aquellos que no tengo automatizados porque sé que ya directamente son para mí, ¿sí? Este proceso lo pueden replicar con cada correo automatizado que les llegue para que puedan encontrarlo de forma más precisa y puedan darle mayor celeridad a los correos que llegan directamente a ustedes. Y esto lo pueden aplicar con absolutamente todo según los filtros que ustedes requieran de cara a sus procesos dentro de la firma. Esta función me ha ayudado mucho en términos de notificaciones, de encontrar correos y lo mismo. En Teams, yo, por ejemplo, con los colaboradores que yo trabajo activamente, que son ahorita Nicolás, que es el líder, o Daniel, me van a aparecer incluso cuando yo les aplico filtros y no les doy una opción de archivo, me llegan directamente, pero me llegan con la opción de la etiqueta visible. En este caso, yo ya sé
que en este proceso o en esta línea de correos que hay 27 está Nicolás, o es un correo donde el cliente lo está manejando Nicolás. Este es de Fabián, este es de Nicolás, este es de no responder porque inicialmente pudo haber sido o por responder. Son cosas que yo voy marcando. Por ejemplo, tengo etiquetas que me permiten categorizar cuáles son las que tengo por responder para que no se me traspapele nada. Y son cosas que van a permitir automatizar más prácticamente estos procesos en Gmail. Pero pasemos a la siguiente etapa. Una vez ya hemos aclarado dos gadgets, uno de ellos Gmail y otro de ellos el buscador de documentos, vamos a proceder con ChatGPT. ChatGPT tiene dos versiones, todos, pero ambas versiones permiten a los colaboradores hacer exactamente lo mismo. Yo lo tengo aquí anclado en la misma forma. ChatGPT, tanto en sus versiones básicas como en sus versiones premium, siempre permite hacer exactamente lo mismo, pero con un manejo diferente y yo les voy a explicar cómo. Pero para estas versiones que permiten generar proyectos, yo lo que hago es estandarizar flujos de trabajo. ¿Qué soluciona esto? Que uno de los principales problemas que tiene ChatGPT, perdón, paso por acá, es que ChatGPT, si tú no le das un contexto preciso a ChatGPT, muy seguramente ChatGPT responda de forma errónea porque no tiene el contexto preciso. Y aquí hago una aclaración muy importante para quienes trabajen de forma activa con las inteligencias artificiales que sean de generación de texto. Cuando yo le doy a ChatGPT la orden de tomar agua, ChatGPT mm, lo que hace es dividir el proceso de tomar agua en estiro el brazo, estoy poniendo un ejemplo muy literal, pero eso es lo que hace con las órdenes que les ponemos, en estirar el brazo, mirar el vaso, coger el vaso, subir el vaso, ya van como cuatro órdenes, acercar el vaso y tomarlo. Y todo esto se enmarca en el contexto que nosotros le proporcionemos. Y basado en la capacidad que tiene ChatGPT para aprender de la misma conversación, lo que hace es generar respuestas atadas al contexto y a la orden. Pero hay un núcleo entre orden y contexto que es que ChatGPT supone de forma lógica o de forma cuantitativa. ChatGPT supone que si yo le pido que tome agua, es porque tiene sed. Cuando probablemente yo le estoy pidiendo a ChatGPT que si quiero que él tome agua es porque necesito que alimente una base de información en determinada área. Por eso hay que ser primero muy explicativos y segundo ser muy asertivos a la hora de pedir las cosas a ChatGPT. Para quienes estén más interesados, los prompts, que son las órdenes que nosotros damos a ChatGPT para que sea preciso, tienen una estructura que ChatGPT sigue de forma altamente funcional y altamente precisa. Y para quienes interese, yo les voy a proporcionar a quienes posterior a esta cápsula informativa me escriban, me envíen un correo, un, una guía detallada de cómo elaborar prompts efectivos o les puedo pasar los prompts que yo utilizo activamente. Por ejemplo, en mi carpeta de proyectos, aquí pongo en las dos pantallas la misma versión de ChatGPT, pero vamos a concentrarnos solo en esta, que es la que yo utilizo activamente. Yo tengo ciertos proyectos donde yo ya le doy instrucciones específicas. Por ejemplo, correo. Cada persona a la hora de redactar un correo tiene su forma y tiene su estilo de redacción. Es muy diferente el estilo de redacción de correos al contestarle a un cliente que está enojado a contestarle a People un correo solicitando la firma de un documento, ¿sí? Y si yo no quiero eh, operativamente invertir, no sé, 5 minutos, que es lo que toma un correo, sino que yo solo le doy el contexto, lo hago a través de la función de proyectos o lo hago a través de la configuración de ChatGPT. Para las versiones de ChatGPT que utilizan este apartado de Customize en ChatGPT, yo me dirijo a la parte de configuración
en la parte de configuración, yo le doy en el apartado de personalización, verifico que esté activo y posterior a ello, yo me dirijo a otra vez a Customize ChatGPT. Y aquí hay una serie de preguntas que nos hace. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Qué quieres hacer o qué haces? Y las órdenes específicas o algo más que deberían conocer, que ChatGPT debería conocer. Ustedes aquí pueden escribir el contexto en el que quieren que ChatGPT enmarque la labor. Por ejemplo, nombre, Sebastián, what do you do? I'm attorney, es decir, soy un lawyer. Y eh, ¿qué quiero que ChatGPT tenga como contexto? Yo quiero que ChatGPT entienda que todo análisis de documentos sea contrastado de forma activa con la normativa vigente. En ese orden de ideas, esto será una regla general. Esto es un prompt muy sencillo de contexto. Este es un prompt muy simple y le doy simplemente en salvar. Y ya ChatGPT lo que va a hacer es que cada vez que yo busque una norma en general, lo va a contrastar y ya lo va a hacer de forma más automatizada. Y eso va a tener mayor presión a la hora de pedir cosas en ChatGPT. Si ustedes quieren buscar, creo que ya todos han utilizado la función de search y reason. No es diferente a la función de proyectos, es lo mismo, solo que lo pueden hacer con prompts más especializados. Pueden poner este prompt aquí y hacerlo de forma más simple, ¿sí? Y yo les puedo pasar a quienes estén interesados, por ejemplo, prompts de correos. Este es un prompt de correo que yo utilizo que enmarca muy bien cuál es el tono que yo empleo a la hora de enviar correos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, prompt, asistente de reacción de correos para comunicación profesional, interna y personal. Y le pongo, ¿qué es ChatGPT? La tarea que tiene, el estilo que quiero que tome, la estructura, siempre deben poner cómo luce su respuesta adecuada a la orden, porque creo que todos muchas veces tenemos procesos que son recurrentes, como la respuesta de correos, y ya directamente ChatGPT va a entender que esta es la estructura que ustedes utilizan, ¿sí? Solo que a mí me gusta ser un poquito más específico. Por ejemplo, con clientes que son recurrentes, ya yo tengo conversaciones y le voy corrigiendo a ChatGPT. No sé, por ejemplo, en Bani. En Bani es un correo, algo gringo, como no sé qué decir, aperturemos tal cosa y me dando, por ejemplo, le pongo acá, cambia el motivo del mensaje porque ya hice la aplicación y ya la verificación solo es avisarle, tal. Entonces ChatGPT hace esto y ya va entendiendo que el contexto del prompt original es enmarcado para este cliente en particular. Y así yo no tengo que invertir 5, 6, 7 minutos redactando un correo, sino que ya ChatGPT directamente va a automatizar este proceso y lo va a hacer de forma más simplificada. De igual forma, esto lo pueden hacer según los procesos que ustedes manejen. Yo tengo uno que es como de investigaciones, otro que es un drafting de documentos y aquí hago un énfasis muy particular para quienes estén en la elaboración o la redacción de contratos. Y es que uno de los errores principales que se utilizan a la hora de utilizar ChatGPT, sea cualquier versión, es como le piden a ChatGPT que redacte un contrato completo. Cuando primero ChatGPT tiene un tono de redacción muy particular que si uno como abogado o conocedor de IA o que trabaja con IA sabe que lo redactó una IA, por eso es importante siempre enmarcar el contexto a través de un prompt, sea un abogado especializado, método de trabajo, y yo siempre le pongo como las cosas importantes. Entonces, como que cuando estén en los procesos de redacción de documentos, siempre el proceso debe ir de la mano con su veeduría, redacción y conocimiento, dado que ChatGPT solo es un asistente de redacción y estructura. El conocimiento material respecto a sus responsabilidades funcionales como colaboradores ya responde el análisis y la aplicabilidad que ustedes leen a ChatGPT.
Por ende, cuando ustedes estén en un drafting, por ejemplo, de documentos legales, ChatGPT, para que sea preciso y para que el trabajo sea un trabajo de calidad, lo deberán enmarcar siempre en redacción de acápites. Si el contrato tiene 10 capítulos, ustedes van a proyectar un capítulo de la mano con ChatGPT y el apartado de lienzos. Por ejemplo, este es un joint venture. Un joint venture es un contrato de colaboración y ChatGPT lo que hace es, por ejemplo, si yo quiero a ChatGPT que abra la función de lienzo, entonces yo le puedo ya directamente editar el lienzo dentro. Pero entonces, lo que se aconseja desde la metodología de trabajo propuesta en esta cápsula informativa es que efectivamente ChatGPT lo que haga es redactar únicamente capítulos. Entonces yo voy leyendo, voy editando lo que necesito. Por ejemplo, este es el lienzo que yo puedo editar, por ejemplo, este after y poner, no sé, otro conector, otra palabra. Puedo simplemente borrar este porque no me sirve, o puedo preguntarle a ChatGPT por qué uso esto, o como why do you, o por ejemplo le puedo decir como can you explain me tal cosa, etcétera, 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 y me lo va a explicar de forma muy precisa y muy clara. Lo mismo puedo yo añadirle extensión, puedo mirar qué nivel de redacción, de lectura tiene, si es muy fluida, si es muy compleja, si es muy ladrilludo el documento. Puedo añadir como la parte, o sea, como pulir esta parte, esta herramienta es como para pulir. Si quieren que hagamos una cápsula informativa de cómo utilizar de forma más precisa ChatGPT, pues igual estamos al tanto. Puedo añadir emojis si yo así lo quiero. Pero todo depende ya directamente de las metodologías de trabajo de las personas. Yo tengo proyectos para las cosas que tengo activas recurrentemente. En ese orden de ideas, este es ChatGPT. Otra de las funciones para concluir el tema de ChatGPT, y que es algo que les recomiendo de forma activa, es que la firma y ya, o sea, ya en general los correos institucionales con ChatGPT ya tienen un tratamiento de datos que le permite centralizar la información dentro de una nube que no sale de la firma. Por consiguiente, cuando yo tengo una cuenta de Google y yo creo ChatGPT, estos documentos o esta información sensible la puedo utilizar ChatGPT para eh, retroalimentar el sistema y seguir aprendiendo. Esto de cara a los correos corporativos no pasa, así que es un valor agregado para que tengan la salvaguarda de que son procesos de tratamiento de datos internos y que también les permite entender que en la parte de Connect ustedes pueden conectar directamente con su Drive, dado que no hay una retroalimentación externa de la base de datos, sino que es un manejo interno. ¿Y a mí qué me permite hacer eso? A mí me permite, por ejemplo, poner add from Google Drive. Ya yo no tengo que buscar el archivo de Google Drive, sino que lo que tengo que hacer es, por ejemplo, poner corporate book de, no sé, 3 homes, o lo que me salga referente a 3 homes, y busque directamente desde ChatGPT. Entonces encuentro, no sé, 3 homes, Trust Fund, Term Sheet Tune, y le doy en seleccionar. Y esto ya lo sube directamente a ChatGPT y le permite analizarlo de forma más práctica, que en vez de dirigirme yo hasta el Drive, buscar el documento, encontrarlo, descargarlo, mirar que era el documento correcto, subirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Una precisión para terminar es que los documentos institucionales o gubernamentales de ambas jurisdicciones, tanto Colombia como Estados Unidos, eh, no les va a permitir subirlos a ChatGPT. Así que si quieren un análisis más puntual de un documento, deberán subirlo en formato JPG, pero esto ya es un truco un poco más desde la práctica. Por último, para como dar por concluido esta cápsula informativa, termino como con dos templates que pueden utilizar. Uno en correos, a la hora de redactar, se pueden dirigir al apartado de eh, normalmente ustedes pueden insertar vínculos, pueden agregar archivos, pueden insertar fotos, pueden activar o desactivar el modo confidencial, insertar firma, pero pueden seleccionar un diseño. Pero la parte donde yo quiero que se dirijan es la parte de más opciones. Y en la parte de más opciones pueden también aplicar las etiquetas y pueden también en la parte de diseño o en la parte de, ya les indico, de forma más práctica, pueden elegir diseño,
pueden poner en mis diseños y crear sus diseños o sus templates personalizados de correos, y eso también les va a permitir ahorrar mucho más tiempo. Si quieren también como una cláusula más informativa sobre los templates que pueden crear desde Gmail, pues igual estamos al tanto y se pueden gestionar. Entonces no hay ningún problema. Por último, pasémonos con el apartado, denme un segundo, denme con Slack. Slack para los colaboradores y para todos los miembros de Legal Nova, sabemos que están los canales de comunicación y sabemos que Slack tiene la funcionalidad de vincular aplicaciones. Y una de las herramientas que más he yo utilizado de forma activa trabajando en Legal Nova ha sido Slack, y principalmente el apartado de las aplicaciones de Google Drive. Cuando yo creo mis propios documentos, a mí me llegan notificaciones cada vez que algún colaborador está poniendo cambios, sugiriendo comentarios, y así me permite tener como mapeado de forma activa esto, y me llegan como mensajes de Slack. Habrán personas que no les guste, eso como bien ya sabemos queda por cada metodología de trabajo, pero a mí me permite tener un mapeo claro de lo que el equipo está trabajando a la hora de implementar estos procesos colaborativos, y yo lo tengo con Google Drive. También lo pueden hacer con con la función de Calendar, que Calendar también les permite de forma activa notificarles desde Slack, pero esto ya me lo hace directamente Calendar. Y por último, creo que ha sido como un problema tal vez recurrente de tal vez desconocimiento o tal vez un tema de organizacional, y es el uso de Calendar, ¿sí? Porque el uso de Calendar, si bien es una plataforma muy sencilla y muy intuitiva de conocer, hay algo con lo que me gustaría terminar esta cápsula informativa, y es específicamente Calendar. Primero, porque todos trabajamos día a día con él. Segundo, porque coordinamos las reuniones y nos agendamos para poder ejecutar allí. Y tercero, porque nos permite tener una integración de forma más activa con otros colaboradores. En ese orden de ideas, ¿qué problemáticas nosotros podemos ver? Por ejemplo, Fabi tiene aquí en el calendar un no agendar. Pero Fabi, en la parte de no agendar, pues obviamente muchos clientes sin conocer que ese es como el horario que tiene Fabi para no agendar, pueden agendar o simplemente ya estaba agendado o fue un pendiente que surgió al día a día. Pero ya Calendar permite automatizar estos procesos de forma muy simple, y solo es integrar estos conocimientos en nuestro día a día. Por ejemplo, si yo quiero un espacio para, o agregar un evento, si ustedes se dan cuenta, hay algo que nosotros pasamos por completo muchas veces, y es estas categorías que puede tener el evento, que puede ser tiempo dedicado, y este tiempo dedicado puede ser un tiempo de focus day que yo quiero utilizar para ejecutar de forma más precisa algo en el marco de mi tiempo laboral. Y puedo poner como rechazar reuniones automáticamente, y pongo rechazado debido a que estoy en tiempo dedicado o estoy en una ejecución urgente. Se sugiere altamente que no rechacen reuniones, dado que pueden salir imprevistos, pero ya dependerá de la metodología de cada colaborador o de cada equipo de trabajo. Pero ustedes pueden utilizar estas etiquetas para que puedan organizar de forma más precisa sus espacios. Lo mismo, informar o decir, por ejemplo, si yo estoy trasladándome a la oficina de 6 de la mañana a 7 de la mañana y van a poner una reunión, pues al menos va a poner como, no sé, rechazado porque estoy en el gimnasio, etcétera, 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 y ya al menos el colaborador, y pues puedo poner este evento como privado, y aún así le va a llegar el mensaje al colaborador que en ese espacio no tengo la disponibilidad, dado que estoy ocupado o dado que no puedo, o si le puedo proponer otro horario, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, ubicación de trabajo, y ya nos dirigimos al apartado de tareas, que esto muchas personas no lo conocen. Pasemos a la parte de agenda de citas. Agenda de citas es un horario que ustedes pueden establecer como evento recurrente, y se le puede enviar a los clientes para poderlos agendar con una capacidad en tiempo real de corroborar tanto el cliente como el colaborador su agenda. Yo tengo mi agenda de citas, la empecé a probar desde la semana pasada para enviárselo a nuestros clientes, por ejemplo, de 9 a 12 el día, o de 1 a 5 p.m. tengo una agenda de citas. Al cliente le va a aparecer que tengo franjas, según las franjas horarias que yo tenga, según las reuniones, puede agendar reuniones de 40 minutos.
Al cliente le van a salir horarios si yo le voy en compartir o abrir página de reservas o simplemente le doy en compartir y le doy en vínculo, una sola página de reservas, copio el vínculo y se la paso al cliente. Y el cliente va a saber cuándo puedo tener yo disponibilidad con él y él puede reservar eso y yo voy a aceptar porque tengo la disponibilidad. Al cliente no le va a aparecer, el cliente le va a aparecer muy seguramente que no, o sea, por ejemplo, si tengo agenda de citas de 9 de la mañana a 12 del día, si yo antes no tenía esta reunión de plataformas colaborativas, al cliente le va a aparecer un espacio disponible a agendar de 11 de la mañana a 12 del día. Pero como tenía una reunión, el cliente ya no le va a aparecer esa disponibilidad horaria y no le va a decir que ni siquiera que tengo, sino que ya tengo esta agenda de citas. Y ya el cliente va a decir, ah, no, es que está ocupado a tal hora. Esto ya depende mucho, como se los dije, de la metodología del colaborador. Lo mismo, si yo quiero, por ejemplo, agendar un espacio o una reunión en la que quiero que no me agenden, simplemente creo la reunión o le pongo no agendar o le pongo tiempo dedicado, se sugiere que le pongan dedicado, pero si ya específicamente quieren que no lo agenden porque es un urgente, pues le ponen rechazar reuniones automáticamente. Y así la persona que los está intentando agendar va a saber que en ese espacio no puede o incluso pueden compartir su agenda de citas. Pero el valor agregado con el que me ha permitido gestionar de forma activa todo el trabajo en el área es el siguiente. A veces nosotros pecamos por desconocer y otras veces por no darnos cuenta de las herramientas que tenemos a la mano. Si ustedes se dan cuenta, yo con Calendar, ustedes se dirigen a donde está su nombre y aquí al lado está Calendar y aquí al lado está Tareas o Google Task. Si ustedes le dan clic en Google Task, les van a salir las tareas que ustedes tengan en función a las listas que ustedes creen. Por ejemplo, yo creo una lista para hacer seguimientos, para responder, por ejemplo, cosas que uno se le pueden traspapelar, como que uno dice, un cliente me escribió por un grupo en WhatsApp y no le he respondido, lo voy a anotar para que no se me olvide, porque se me puede llegar a olvidar. Y voy a poner que le voy a responder a Didactical mañana. Y mañana me va a llegar una notificación para responderle y lo va a gestionar todo desde el calendar. Lo mismo, follow-ups, puedo hacer un follow-up, un seguimiento a un cliente, por ejemplo, seguimiento, o simplemente pongo el nombre del cliente, porque como ya sé que está en esa lista, por ejemplo, cliente, ay, qué madre, eh, pongo en cliente y le pongo mañana, hacer seguimiento mañana, sé que mañana me va a tocar hacerle seguimiento a ese cliente. Cuentas bancarias, cuándo tengo que aperturar qué cuenta bancaria y obviamente toda esta trazabilidad una vez se ha ejecutado el proceso o la tarea, yo ya directamente sé que cuando están completas, solo me dirijo al Loopboard, dado que es la plataforma con la que de forma activa nosotros gestionamos el trabajo, y ya yo directamente, por ejemplo, sé que si tengo una cuenta bancaria por mover, la paso, no sé, de acá a la parte de cuentas bancarias, y eso me permite tener un acceso más simplificado a las tareas que tengo pendientes, simplemente pasándome a cambiar calendario acá. Lo mismo, este apartado como de funciones, ustedes pueden poner notas de links recurrentes y eso les va a funcionar bastante a la hora de trabajar en su día a día. Sin más, me gustaría terminar esta cápsula haciéndoles saber que si tienen alguna duda, si les gustaría implementar el proceso de forma activa en su día a día, quedo presto y por medio de Slack les enviaré una agenda, me voy a agendar en una agenda de citas para que ustedes puedan agendarme un espacio de 20 minutos, media hora en la que yo les pueda colaborar si quieren una, una asesoría más personalizada para, por ejemplo, filtrar el correo, para, por ejemplo, entender de forma más activa cómo es la función de tareas de Google Calendar, cómo se encuentra un archivo de forma puntual, o si directamente quieren vincular Google Drive a Slack, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más, quedo muy al pendiente y muchas gracias por llegar hasta acá.